sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Casa de Dios Miami. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes, por el Instagram Live y los que nos siguen también a través de nuestro canal YouTube, Casa de Dios Miami. Le damos las gracias y la bienvenida y están todos invitados para cuando pase este tiempo de cuarentena ya podamos estar en nuestras actividades. Ahí en el perfil de nuestro Instagram está la dirección de nuestra iglesia. Sé que el Señor tiene una poderosa palabra para el día de hoy, pero antes de comenzar quiero poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos como tu pueblo, recibiendo la palabra. Gracias, Señor, porque sé que algo bueno tienes para cada una de las personas que se ha conectado y también para los que estamos aquí. Hoy te pido, Señor, que abras el texto, que puedas decir lo que quieres decir a tu pueblo y que esta palabra pueda caer en lo profundo de nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el Señor subió a un monte y ahí estaba hablándole a las multitudes. Y conocemos esta parte de la palabra como el Sermón del Monte. El Señor le dio las herramientas y de cómo debíamos caminar durante este tiempo en esta tierra. Le enseñó cómo debían orar, adorar, que teníamos que ayunar, que teníamos que hacer tesoro en los cielos. También habló de las bienaventuranzas y en cada paso fue enseñando lo que debíamos hacer. Y una de las cosas que el Señor dijo en esa prédica es que no debemos preocuparnos, porque de nada sirve preocuparse. Y es ahí donde el Señor habla, y es lo que quiero comenzar leyendo en este día, en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 31, y dice así: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Él nos está enseñando a que debemos confiar en Él y que debemos comenzar a poner el reino de Dios y su justicia de primero en nuestras vidas, para así cada una de estas cosas pueda llegar a nosotros. Hay diversas necesidades, quizás necesidades de salud, necesidades de ropa, de bienestar económico, y el Señor dice que cada una de estas cosas serán añadidas a nuestra vida cuando lo ponemos a Él de primero. Por eso entiendo que en este momento difícil, que quizás estamos pasando una pausa obligatoria, en este preciso momento es donde debemos darle valor a lo que realmente importa, porque es Dios el que te va a ayudar a sobrellevar este momento. No tenemos más opción. Por eso llegó la hora. Así se llama la palabra de hoy. Llegó la hora. Así que dile al que está a tu lado, llegó la hora. Y si tú estás solo, dítelo a ti mismo, llegó la hora. Pero llegó la hora ¿de qué? De tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es que debemos buscar a Dios, pero no buscar a Dios por interés, sino buscar a Dios para crecer espiritualmente. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, Él le dijo a la multitud que lo estaba siguiendo: ustedes me siguen porque le quité el hambre, pero no por lo que yo soy. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, a veces funcionamos de esa manera. Queremos buscar de Dios cuando las cosas están difíciles, pero cuando las cosas están bien o estamos en nuestra rutina, quizás se nos olvida de Dios. Pero este principio que vamos a ver hoy, es necesario de que nosotros crezcamos espiritualmente para que buscando el favor y la gracia de Dios, Él pueda añadir lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Entonces, no te preocupes tanto en las cosas que van a venir, en cómo va a suceder, qué va a pasar cuando se acabe esta cuarentena, qué va a pasar, tendré trabajo o no tendré trabajo, cómo quedará la cosa, cómo quedará la economía. No te preocupes tanto en eso, sino que preocúpate
o más bien disfruta la promesa que Dios te está dando de que Él es tu proveedor. Fíjense, en Mateo 6:27 nos dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces, por mucho que nos preocupemos, nosotros no vamos a poder tener control de nuestras vidas. El control lo tiene el Señor. Entonces debemos pasar a la acción de que Dios sea lo primero en nuestra vida para poder fortalecernos espiritualmente. Pero eso es un proceso. Eso es como cuando uno comienza a hacer ejercicios. Uno de repente está pasado de kilos y uno dice: tomo la decisión que a partir de hoy quiero comenzar a hacer ejercicio. No quiere decir que porque ya tenga 2 o 3 días haciendo ejercicio y haciendo dieta, ya tú vas a ver un cambio. Eso tiene que ir poco a poco, siendo un proceso, para finalmente tú poder llegar a donde tú quieres llegar. Igualmente pasa en lo espiritual. Tú tienes que comenzar a andar en este proceso para poder crecer espiritualmente, para poder buscar el rostro de Dios y para que Él pueda añadir bendiciones a tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que nos dice el Salmo 127.1. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 127.1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajas lo que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces tenemos que aprender y hacer énfasis en que el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas y de nuestro hogar. Hay un ejemplo muy grande que podemos ver en el pueblo de la antigua China. Ellos trataron de protegerse del ataque del enemigo, de los ejércitos que bajaban desde el norte. Y fue por eso que construyeron la famosa Gran Muralla China. La última reconstrucción de esta muralla se hizo más o menos por el año 1600. Y hubo una investigación que llevó 7 años para determinar que el enorme muro tenía una longitud de 13.173 millas, lo que es equivalente a 21.000 kilómetros, que tenía de ancho de 5 a 9 metros, que tenía de alto casi 8 metros. Entonces, cuando analizamos esta situación, vemos que la muralla era demasiado alta para que el enemigo la escalara. Era demasiado gruesa para que el enemigo pudiera perforarla. Y era demasiado larga para ser rodeada. Mas, sin embargo, durante estos primeros años, China fue invadido 3 veces. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si se estaba construyendo una gran muralla para ellos protegerse, ¿cómo pudieron invadir y quebrantar tan rigurosa defensa? Simplemente los enemigos de China sobornaron a los guardias que estaban ahí en las entradas y ellos pudieron pasar. Y sorprendieron a todo el mundo, los agarraron dormidos y fue un fatal final que pudo haber en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos se preocuparon tanto en construir ese muro, pero se olvidaron de construir el carácter de los que iban a estar ahí cuidando ese muro. Igualmente pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros podemos estar preocupados por hacer tantas cosas, preocupados por cómo vamos a resolver, pero si no centramos nuestro mayor interés en crecer en nuestro carácter, en crecer como hijos de Dios, en crecer espiritualmente, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, entonces el enemigo va a poder entrar y va a poder hacer lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros pongamos al Señor de primero en nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice. Luego el Señor, de haber hablado en todo ese sermón del monte, en haber dado todas esas instrucciones, todas esas herramientas, termina diciendo esto en Mateo 7, 24 al 27. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, cuando leemos esta parte de la palabra, me parece tan interesante que tanto como el que estaba sobre la roca, que es Cristo, como el que no estaba sobre la roca, sufrieron los mismos ataques. Pero el que estaba cimentado sobre la roca pudo sobrevivir, y el que estaba cimentado sobre la arena fue un desastre su final. Entonces, en esta situación que estamos viviendo todos como planeta de este coronavirus, cada uno de nosotros lo está viviendo, lo está sufriendo. Todos estamos en cuarentena, todos estamos orando, cuidándonos, cubriéndonos. Pero no importa cuál sea tu condición social, si tienes mucho dinero, si no lo tienes, si vives en Estados Unidos o vives en Sudamérica, no importa. Todos estamos pasando por lo mismo, pero la promesa está que los que confían en el Señor, los que estén cimentados sobre la roca, son los que van a poder tener la victoria. Entonces tú tienes que comenzar a hacer lo mismo, comenzar a edificar. ¿Y cómo lo hacemos? Tienes que comenzar a leer la Biblia, tienes que comenzar a orar, tienes que adorar al Señor. Y hay un buen método que a mí siempre me gusta dar por consejo, es que todo lo que tú hagas, hazlo sabiendo de que el Señor te ve y te escucha en todo tiempo. Porque cuando tú tienes claro de que el Señor te está viendo en todo tiempo, aprendes a tener temor de Dios. Porque sabe que Él te ve y comenzarás a hacer las cosas para agradarlo a Él. Pero ¿qué es temor? No es tener miedo, sino respetar lo que Dios ha establecido. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuestos a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Entonces fíjense qué importante. Todo está expuesto a aquel a quien hemos de rendir cuentas. Quiere decir que un día todos, no importa quién sea, famoso o no famoso, cristiano o no cristiano, todos vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que rendir cuentas. Pero esto tiene dos vertientes. Para aquellos que obedecen su palabra, esto es bueno, porque como sabemos que Dios nos ve, entonces Él podrá brindar su cuidado y podrá brindar su protección y podrá bendecirnos, porque sabe que lo que estamos haciendo es correcto. Sin embargo, para aquellos que no temen a Dios y no obedecen su palabra, esto es una advertencia de que sus obras no pasarán desapercibidas ante los ojos del Todopoderoso. Por eso todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo para Dios y no para los hombres, porque Dios es el que te ve constantemente. No lo hagas para agradar al hombre, porque el hombre te verá de vez en cuando, pero Dios es el que te va a bendecir. Yo recuerdo en los años que me tocó trabajar en la petrolera, ahí en Petrosuata, había el lugar de la recepción y ahí había una cámara que tenía un zoom increíble. Si alguien estaba sentado ahí con su teléfono y le daban zoom desde el área del SECON, del centro de control, podían ver todo lo que tú ponías ahí en el teléfono. Entonces cada persona que le tocaba montar en ese lugar sabía que ahí había una cámara con un zoom extraordinario. Y muchas veces los supervisores, el superintendente iban ahí al centro de control para ver todo lo que estaba sucediendo en la planta y podían ver al que estaba ahí situado en recepción. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Había lugares, otros portones, el portón 1, el portón 2, el portón 3, el portón 7, el portón 8, que no tenían una cámara directa a donde estaba la persona, sino que la cámara estaba enfocando donde estaba la puerta para ver lo que entraba y lo que salía. Pero el que estaba ahí en recepción, como sabía que esa cámara lo estaba viendo y que el zoom era muy poderoso y que no sabía si estaba ahí un superintendente o un supervisor, el que le tocaba montar ese puesto sabía que tenía que hacerlo 100% sin dejar pasar nada, porque lo estaban viendo constantemente. ¿Qué te quiero decir a ti? En lo espiritual pasa lo mismo. Tú tienes que saber que el Señor te está viendo siempre. Entonces cada cosa que tú hagas, tú tienes que saber que sus ojos están fijos en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que de ahí viene la bendición o no. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hacemos. Entonces Dios no puede ser engañado.
Yo puedo engañar a un pastor, yo puedo engañar a un líder, yo puedo engañar a un esposo, a mis hijos o a los padres. Pero a Dios no lo podemos engañar. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos cuando ya llegó la hora de dormir y cuando ya cada quien se va para su cuarto, nosotros le decimos, Dios los bendiga, que pasen buenas noches, cuidado con lo que ven. Porque aunque nosotros no te estemos viendo, tú sabes que Dios sí te está viendo. Y es a Él el que le vamos a rendir cuentas. Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos eso. Porque si no, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ahora voy más allá. Quizás tú recibiste bendiciones. Quizás todavía estás esperando que lleguen. Pero cualquiera sea la situación, tú tienes que aprender a ser agradecido con Dios. Porque cuando tú aprendes a ser agradecido, ahí vas a comenzar a crecer espiritualmente. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces fíjense qué importante esta palabra. Eso es lo que Él espera de nosotros los cristianos. No lo espera de la gente del mundo que no lo conoce a Él, sino de nosotros los cristianos. Que nosotros tenemos que dar gracias cualquiera sea nuestra circunstancia. ¿Saben por qué? Porque la gente del mundo se mueve por sentimientos. Si les va bien, entonces ellos dicen, wow, gracias a Dios, me fue bien. Pero si les va mal, entonces dicen, wow, qué desgracia la mía. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Entonces, dependiendo de la circunstancia, sus sentimientos son movidos. Pero el cristiano, el que ha aprendido a confiar en Dios, tiene que ser diferente. Tiene que ser movido por la convicción. Porque cuando tú estás en la convicción de quién es Dios, si algo sucede y es bueno, tú le das gracias a Dios. Pero si algo de lo que sucede no es bueno, entonces tú tienes que aprender a darle gracias a Dios. ¿Y por qué? Le voy a decir en 3 puntos. Primero, cuando así lo hacemos, demostramos que creemos en la constante presencia de Dios en nuestras vidas, tanto en las cosas malas como en las cosas buenas. Lo segundo es que nosotros declaramos con nuestra actitud que Dios está al control. Cuando te está pasando algo que quizás no es lo que tú estás esperando, tú aprendes a decir, Dios está en control. Y cuando yo le digo a Dios, tú estás al control, yo estoy agradecido porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Así nos puede pasar en una situación. A veces estamos en un lugar, vamos a suponer que estamos en un mercado y de repente se nos cae un producto y se bota todo en el pasillo. Va a aparecer alguien que quizás tú no conoces y te va a empezar a ayudar a recogerlo. Fue algo que te pasó a ti, que tú no lo estabas esperando, pero hubo alguien que vino a ayudarte. Igualmente pasa con Dios. Nos pasan cosas en nuestra vida que no la estamos esperando, que nos sorprenden, pero ahí está la mano de Dios que te va a ayudar. ¿Qué le dirías tú a esa persona del mercado? No, no me ayudes porque estoy pasando un mal momento. No, tú le dirías gracias porque me pasó esto aquí y tú me estás ayudando a recoger. Y aunque estás pasando un mal momento, tú estás dándole gracias a la persona. ¿Cuánto más pasa en lo espiritual? Pasan cosas en nuestra vida que quizás no entendemos, pero Dios está tendiendo la mano y su presencia está ahí. Y aunque sea un momento malo, aunque sea un momento difícil, tú tienes que aprender a darle gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Por lo tercero, que es que confiamos en su inmenso amor y de que sus planes son de bienestar para nuestras vidas. Cada cosa que nos pasa en nuestra vida, Dios tiene un plan y ese plan nos va a llevar a tener bienestar. ¿Que es fácil? No es fácil para nada. Es difícil. No es nada fácil pasar por una enfermedad o tener la pérdida de un familiar cercano o tener que atravesar un divorcio o estar quebrado económicamente. Quizás sintiéndote solo en este momento. No es fácil decirle a Dios, gracias Señor por esta situación que estoy pasando. Gracias Señor porque estoy viviendo quizás el peor momento de mi vida y yo lo agradezco. Yo sé que no es fácil, pero cuando tú aprendes a sobreponerte a eso y a darle gracias a Dios, aunque estés pasando un momento difícil, eso va a hacer que tú empieces a crecer espiritualmente y puedas acercarte más a Dios.
Yo sé que no es nada fácil, pero hay algo que tú debes entender en este día. Tanto en las buenas como en las malas, tú tienes que aprender a darle lo mejor de ti a Dios. Por eso quiero leerte lo que dice la palabra en Génesis capítulo 22, versículo 10 al 14. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Fíjese qué poderosa palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a subir a ese monte para que el Señor nos provea? Dios quería que Abraham hiciera una ofrenda, un holocausto, un sacrificio. Y le dijo que tomara a su hijo. Y su hijo iba a ser a quien iba a ofrecer por sacrificio. Pero Abraham obedeció. Abraham en ningún momento dijo: wow, Señor, te volviste loco. Este hijo que me lo entregaste ya estando en la vejez, mi único hijo, después de estar esperando tanto tiempo, ¿cómo es posible que tú me pidas algo tan difícil? Pero Abraham no lo hizo así. Abraham obedeció. Y ahí tomó a su hijo de la mano y comenzó a subir a ese monte. Y yo quizás me puedo imaginar al niño contento. ¡Wow, papá, vamos a hacer un sacrificio para Dios! Iba pegando brinco, iba gozando mientras iba subiendo, sin saber que era él el que iba a ser sacrificado. Y Abraham ahí, tomando de la mano a su hijo, iba subiendo por ese monte, sin querer decirle nada, solamente pensando: voy a obedecer lo que Dios me ha mandado. Y de repente tomaron todo y comenzaron a construir el altar. Y quizás el niño en su inocencia ni siquiera se daba cuenta a quién van a poner delante o sobre este altar, sino que seguía ayudando a su padre. Todavía Abraham lo acuesta encima de ese altar. Y cuando ya levantó el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, fue cuando vino la voz y le dijo que no le hiciera daño. Y seguidamente dice la palabra que Dios proveyó para que hiciera el holocausto. Y fue cuando le dijo que ahí estaba el carnero. Aquí está la revelación de lo que Dios te quiere decir a ti hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar cosas de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darle lo mejor a Dios? Cada vez que toca hacer una comparación entre Dios y otras cosas, entonces Dios siempre sale perdiendo. Estamos quizás viendo una prédica, estamos escuchando la palabra, alguien envía un mensaje, alguien llama, entonces nosotros dejamos de ver lo que estamos haciendo para Dios, de crecer espiritualmente, y comenzamos a atender esa llamada. Entonces le damos más importancia a lo que estamos recibiendo de Dios. Son pequeñas cosas que pasan en nuestra vida, pero que dicen mucho de dónde está Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que comenzar a sacrificar nuestro tiempo. Tenemos que comenzar a poner a Dios de primero en todo. Quizás te tocará sacrificar cosas que tú amas hacer y que quizás están hoy por delante de Dios, por encima de Él. Pero cuando tú comiences a poner de primero a Dios en tu vida,
es donde Él va a poder cumplir la promesa de darte lo que tú estás esperando. Fíjense qué grande es Dios, que probó el corazón de Abraham, pero le dio la salida. Igualmente Dios te está probando a ti hoy. ¿Estás dispuesto tú a ponerlo a Él de primero? ¿Estás dispuesto tú a entender, voy a este lugar porque quiero que Dios sea lo primero en mi vida? Por eso comienza a buscar a Dios primeramente y deleítate en Él, y Él cumplirá el anhelo de tu corazón. Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo, primero, de que lo conozcamos. Quizás hay mucha gente que no conoce de Dios. Quizás hay mucha gente que ahora es que está prestando la atención a lo que dice la palabra. Pero quizás hay otros que sí conocen de Dios, que sí hubo un momento en su vida donde estaban bien conectados al Señor, pero las circunstancias de la vida lo han ido separando. Y poco a poco se han ido enfriando y poco a poco se han separado de Dios. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Él. Por eso, como estaba el título de la prédica, llegó la hora de poner a Dios en el lugar donde tiene que estar. Cuando pase esta cuarentena, ¿dónde vas a estar tú parado? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes? ¿O vas a subir a ese monte a sacrificar lo que a ti quizás, entre comillas, más te importa o crees sea más importante en tu vida, pero que precisamente no es Dios? Esto trae un principio y quiero cerrar leyéndole este versículo. En el libro de Tercera de Juan, el apóstol dice de esta manera: el anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien y en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Juan se dirige a Gayo, un amigo, un hermano muy querido, muy amado. Y cuando leemos a profundidad esta parte de la palabra, y quizás podemos verlo en comentarios bíblicos, vemos que quizás Gayo estaba pasando por una enfermedad o tenía necesidades, tal cual mucho de lo que estamos hoy en esta transmisión, en este lugar, en este país o donde quiera que tú estés, puedes estar atravesando momentos de necesidad, momentos de enfermedad, momentos de angustia. El apóstol Juan lo reconoce y se lo dice. Pero lo poderoso de ese verso 3 es que él le dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Juan sabía que su hermano Gayo estaba fortalecido espiritualmente. Y aunque tenía necesidad de enfermedad o tenía necesidad material, él estaba fortalecido espiritualmente. Y por eso termina diciendo el versículo que a pesar de eso, él se alegraba. Aunque quizás vio a su amigo tendido, él se alegraba. ¿Por qué? Porque aquí está la revelación. Porque yo sé, dice el apóstol Juan, que como tú estás fortalecido espiritualmente, eso va a cambiar tu situación. Eso va a cambiar la necesidad que tú tengas en el alimento, la necesidad que tú tengas en la salud, la necesidad que tú puedas estar pasando hoy de no tener dinero. Eso de que estés fortalecido espiritualmente te va a cambiar. Y por eso me alegra que mi hijo esté en la verdad.
¿Qué te quiero decir a ti que me estás escuchando? Cuando tú aprendes a fortalecerte espiritualmente, el Señor va a suplir cada una de tus necesidades. Por eso tienes que aprender a poner a Dios de primero en tu vida. No ponerlo como un amuleto. No ponerlo como que es cualquier que otra cosa, sino que Él sea el centro de tu vida. Y cuando tú aprendes a hacerlo, y cuando tú creces espiritualmente, entonces Dios va a cumplir su palabra y los mejores años de tu vida comenzarás a vivir. Dice la palabra de Dios que el Señor deja atrás lo pasado y va a hacer cosas nuevas. Que si nosotros nos presentamos delante de Él y nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él lo echa en el fondo del mar y no se acuerda jamás de ello. Por eso hoy te invito a que puedas decir: llegó la hora. Llegó la hora de agradar a Dios. Llegó la hora de que nuestro hogar sea un hogar de bendición. Y tenemos que dejar los gritos, tenemos que dejar los maltratos y comenzar a funcionar como una familia de Dios. Llegó la hora de poner en práctica lo que dice su palabra. Porque muchos de nosotros quizás escuchamos mensajes, leemos la Biblia, pero en el momento de aplicarla no lo hacemos. Y sin darnos cuenta, estamos viviendo sin fe. Porque si tú no crees que lo que dice la palabra de Dios va a ser efectivo en tu vida, entonces estás viviendo sin fe. Llegó la hora de dejar de ser pasivo con las cosas de Dios, de ser tibio, de que las cosas nos den igual. Dios tiene que comenzar a tener un lugar importante en tu vida. Porque cuando tú lo haces de esta manera, entonces va a llegar la hora de recibir la bendición que Dios tiene preparado para ti. Cuando tú comienzas a hacerlo de esa manera, yo te aseguro que mejores y grandes bendiciones vendrán a tu vida. Así que llegó la hora de hacerlo. Por eso quiero aprovechar este tiempo para invitarte a ti que quizás ya habías conocido del Señor y te has apartado, de que sea un tiempo de que tú comiences a reflexionar y comiences a acercarte. Y si quizás nunca habías escuchado al Señor, hoy te doy la oportunidad de que puedas decir: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que he vivido apartado de ti. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí y acepto ese sacrificio. Y hoy quiero ser una nueva criatura. Quiero pasar de muerte a vida y quiero comenzar a sacrificar lo que quizás yo pensaba que hasta hoy era lo mejor, teniéndote apartado a ti. Y cuando comiences a caminar como Abraham hacia ese monte y estés dispuesto a sacrificarlo, Dios te va a traer la provisión. Es palabra de Dios lo que se ha soltado hoy. Así que tú tienes que creerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que hoy tomó el tiempo para dedicar estos minutos para escucharte a ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra pueda caer en buena tierra, que podamos hacerla realidad en nuestras vidas. Que tú no te mueves por nuestras lágrimas, que tú no te mueves por nuestra necesidad, sino que tú te mueves por nuestra obediencia. Que podamos entender que si queremos recibir algo de ti, primero tenemos que ponerte a ti en nuestra vida. Hoy declaro una palabra de bendición para cada uno de ellos. Que puedan recibirla, que puedan creerla, que puedan disfrutar de tenerte a ti de primero. Y que los mejores años de su vida comiencen a vivir a partir de este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque quizás aunque nosotros te hemos fallado tantas veces, tu amor sigue estando ahí. Tú sigues estando ahí para darnos tu mano y para que podamos ser levantados. Danos confianza, Señor, de creer en ti. No por lo que vemos a nuestro alrededor, sino por lo que dice tu palabra. Hoy ponemos este tiempo delante de tu presencia
y lo recibimos creyendo que así será. Oramos en tu nombre y te damos infinitas gracias. Amén, amén y amén. Le doy las gracias a todos los que nos siguieron y espero que comiencen a experimentar poco a poco este proceso de poner a Dios en nuestra vida de primero. Que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos la semana que viene. Feliz día.